Acompáñeme abriendo su Biblia en el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 8. Vamos a ver un siguiente relato, un siguiente episodio de lo narrado aquí en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Algunos recibieron un evangelio pequeñito, ¿sí? ¿Lo están usando? ¿Lo están leyendo? Muy bien. Vamos a leer el verso 22. ¿Sí? ¿Está conmigo? Aconteció que un día le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago, y se fueron caminando sobre el agua. ¿No tienen esa versión? No. ¿Por qué hago esto? Porque a veces queremos ver en la vida cristiana solo lo milagroso. Es que tú vas a una iglesia muy fría y te estoy invitando a una iglesia donde hay puros milagros, todo es sobrenatural, nosotros caminamos en otro nivel celestial. A veces hay que tomar el barco, ¿no? ¿Alguna vez Jesús caminó sobre el agua? Pero no cada vez que necesitaba cruzar ese lago que está casi al centro de la Galilea y que Jesús necesitaba ir a diferentes pueblos de uno y otro lado. Cada vez que cruzaba ese lago nos decía: vámonos caminando sobre el agua porque yo soy sobrenatural. ¿Verdad que no decía eso? Bueno, sino que lo que dice es que aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y como Dios los cuidaba, nunca pasó nada malo, todo estuvo puro éxito y prosperidad. ¿Tampoco tiene esa versión? Yo no sé qué Biblia me traje hoy, ¿verdad? No, tampoco una lectura que hacemos a veces del Evangelio es que Dios va a resolvernos nuestros problemas. No nos puede pasar nada malo porque somos hijos de Dios. No podemos tener desgracias, accidentes. Estamos muy confiados en muchas cosas. Yo ya le pedí al ángel de Jehová que acampe alrededor de mi casa. Aquí no entran ladrones. Yo ya oré por mis hijos que se vayan a la escuela. No les puede pasar nada. Yo ya traigo en mi carro el rosario, la medallita, o cuando menos el Evangelio de Lucas, ¿no? No me puede pasar nada, porque soy un hijo de Dios, porque Dios me protege, porque ya me cubrí con la sangre de Cristo. Nos vamos a ir de viaje y oramos primero: Señor, que no nos pase nada, cuídanos en este viaje. Y usted dirá: entonces no oramos cuando hay que salir de viaje, no hay que orar. No, yo creo que sí hay que orar, pero lo que hay que estar conscientes es que Dios nunca ofreció una garantía de que no nos puede pasar nada. De que a veces el evangelismo es empobrecido con un método que parece más una oferta, una propaganda. Le vendemos este producto que es maravilloso, y si usted habla antes de 10 minutos se lo vamos a dar a mitad de precio, y además le vamos a regalar otros 3 productos, ¿no? Y le va a solucionar la vida. Usted no era feliz porque no había comprado este producto. Y a veces así predicamos. ¿Tú quieres ser feliz? Tienes que aceptar a Cristo. Es una predicación hedonista, o en todo caso diríamos eudemonista. O sea, que busca la felicidad, ¿no? Pero que además lo hace como una especie de oferta. Dios te va a sanar, Dios te va a resolver tus problemas. No tienes trabajo, Dios te va a dar trabajo. Estás enfermo, Dios te va a sanar. Tienes un hijo vicioso, Dios lo va a sacar del vicio. ¿No hemos oído ese evangelio? Hasta los carteles de las campañas evangelísticas. Estás sumido en la borrachera, en la droga, ven a escuchar al predicador fulano de tal. El evangelio no es una oferta.
El Evangelio es el reconocimiento del amor de Dios, el reconocimiento del señorío de Cristo en nuestras vidas. La fe, la aceptación del Evangelio es la decisión de responder al amor de Dios amándole. ¿Va a haber problemas? Bueno, estamos leyendo y vamos a saber si va a haber problemas o no va a haber problemas. Primero es necesario pasar al otro lado del lago. Más adelante y en el mismo capítulo vamos a tener otro episodio donde Jesús cruza el mar. Y vamos a ver que en un análisis estructural de esta lectura, el mar puede representar la vida misma. Nosotros vivimos en una travesía, en una peregrinación, que si en cierta época fue una peregrinación por el desierto, también puede ser comparada a una navegación, a una travesía por el mar. Porque en la Biblia, el mar es también símbolo del caos que había antes de que Dios ordenara la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y las aguas cubrían toda la tierra. El caos donde no hay vida. En el libro de Job, el mar es comparado a un monstruo, un leviatán, un behemoth, al que Dios tiene que dominar, domar, controlar, ponerle una especie de aro, de cadena, para dominarlo. Allá en la epístola de Judas se dice, las naciones que no conocen a Dios son como el mar que no tiene paz. Si usted ha estado algunos días cerca de la playa, es muy bonito, pero de repente uno dice, las olas no se callan, no se acaban. Es de día, es de noche y siguen las olas, las olas, las olas. Así es la gente que no tiene a Dios, no tiene paz. El libro del Apocalipsis termina diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía. No se está refiriendo a que en la nueva tierra no va a haber playas. Ay, ¿cómo? ¿Verdad? Yo creía que el cielo iba a ser como un Cancún. Saludos a la hermana de Cancún. Nos falta la banderita de Quintana Roo. No, sí, en la nueva tierra seguramente va a haber mar, porque en el mar está la mayor parte de la vida. Y Dios lo que va a hacer es redimir la vida. Pero el símbolo ahí en Apocalipsis es precisamente que el caos, ese mar inquieto, ese mar insondable que es lo mismo que un abismo, no va a existir. Entonces, cuando vamos a pasajes del mar, hay que pensar en ello. El propio Apocalipsis dice, hablando del anticristo, y vi una bestia salir del mar, ¿no? De las naciones embravecidas. Es muy importante cuando entonces dice, tuvieron que pasar el mar. Nuestra vida es una travesía por el mar, una travesía donde no hay paz, una travesía entre las olas, entre las naciones que no conocen a Dios, entre una época y una sociedad que está contra Dios. Hay que pasar al otro lado del lago y hay que llegar a nuestro destino. Nosotros ya no vemos la muerte como una desgracia que ojalá se tarde lo más posible en llegar. Nosotros vemos la muerte como la llegada al puerto, como el arribo a nuestro destino. Si usted no la ve así, yo no sé si ya se subió a la barca. ¿Se acuerda de uno de los cantos que entonamos? Ese canto que insiste en que yo estaba náufrago y las olas embravecidas amenazaban ahogarme y yo clamé, ¿quién me quiere salvar? Y pasó un barco, dice, y era el barco de Dios que me rescató. Estamos ya en el barco de Dios, entonces tenemos un puerto seguro al que queremos llegar. No nos vamos a adelantar tampoco, no nos vamos a morir antes, no vamos a procurar morirnos ya, quiero decir, pero sabemos que la muerte es para nosotros la esperanza, y como diría Pablo, vivir es Cristo y el morir es
ganancia. Muy bien, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Hace rato les leí de una manera que no dice, ¿verdad? En esa suposición de que si estoy con Cristo no puede pasar nada. ¿Quién va en la barca con nosotros? Según el pasaje, Cristo. No puede pasar nada. ¿Verdad que es una lectura equivocada? Que Cristo vaya con nosotros no significa que no pueda pasar nada. Que el Espíritu Santo viva en nosotros, que estemos llenos del Espíritu Santo, no significa que el diablo no nos pueda tentar. Y no significa que no vaya a haber pruebas, y que no vaya a haber problemas, y que no vaya a haber enfermedades y dificultades. Más bien lo contrario es lo cierto. Yo podría decir que en la travesía de la vida de cada uno de nosotros, no habrá una ruta de navegación en la cual no vaya a haber una tempestad. No creo que haya un creyente que arribe a su destino y diga, no, en mi vida no hubo nunca una tempestad. Yo creo que nuestra navegación se parece más a la antigua navegación, donde los barcos eran más imperfectos, donde se conocía menos de las rutas, de la manera de guiarse por las estrellas, o incluso no se conocía la brújula, y había costas peligrosísimas. Navegar siempre era un gran riesgo. La vida es un gran riesgo. No, ese mensaje no me gusta, pastor. Yo venía para irme tranquilo a mi casa. A mí me gusta un cristianismo más burguesito, ¿no? Después del culto nos vamos a la plaza a comer pizzas. No está mal, pero no es el cristianismo eso. Lo que estoy diciendo es que la vida es riesgo. Hay muchos tipos de tempestades. El primer tipo de tempestad es la tempestad interior. Las pasiones, las tristezas, las depresiones con las que luchamos, la realidad de nuestros problemas, independientemente de nuestra edad. Un niño de 3 años puede tener problemas como los puede tener uno de 15, alguien de 30 o alguien de 70. Y la realidad subjetiva, en primer término, es que cada quien siente que su problema es el más grande del mundo. Cuando un niñito está triste, un niñito tiene problemas, tal vez lo menospreciamos y decimos, ¿qué problemas puede tener ese niñito? ¿No? Esos jóvenes que no obedecen a sus padres, ¿qué problema pueden tener esos jóvenes? ¿O qué problema puede tener ese viejito que ya vivió? El problema para cada quien es percibido, autopercibido, como el más grande del mundo. Y hay que decir que el índice de suicidios entre niños y jóvenes ha aumentado en el nivel mundial terriblemente. ¿Cómo es posible que un niño tenga deseos de suicidarse? ¿Cómo es posible que un adolescente, que un joven que tiene la vida por delante, que está fuerte, que todo es bello para otros en ese momento, quiera matarse y se mate? Esa es la primera tempestad, la que está dentro de nosotros, por diferentes causas. La depresión también tiene diferentes causas, neurológicas, psicológicas, sociales, espirituales, pero es verdadera, es real. Y el que ve la tempestad desde fuera, pensando hoy en las nuevas formas de comunicación, tal vez usted pudiera hablar por celular, alguien que va en un barco, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Pues aquí estamos en una tempestad. Y el que no está en la tempestad, solo le diría, échale ganas.
Cometemos un error craso cuando aquel que está deprimido y en un problema en el que verdaderamente necesita ayuda, tratamiento, solo le decimos, échale ganas. Eso es una tontería, ¿no? La tempestad interior es tan real como la tempestad exterior. La tempestad exterior también es real, porque mire, cuando estos discípulos estaban allí, en medio de esa tormenta, huracán, o que haya sido, esta semana sopló en Japón el viento de un tifón fortísimo, ¿no? Enviamos saludos a nuestra hermana Silvia. Cuando estaban allí, tal vez a alguno de los apóstoles se le hubiera ocurrido decir, no, esta tempestad es un engaño del diablo, no existe. Tal vez era de una iglesia, no digo nombres, ¿verdad? No veas las circunstancias. Esa tempestad no es real. Tú ves las promesas de Dios. No hay tempestad. Yo decreto que no hay tempestad. Yo declaro que estamos en un yate de lujo tomando el solecito. ¿No? Visualízalo, ten fe, créelo, repítelo, confiésalo y va a pasar. A lo mejor después de una hora que digamos, estoy tomando el solecito, ya va a salir el solecito, ¿no? Usted conoce esas doctrinas, usted conoce esas predicaciones. No. La tempestad es real. Si no, estaríamos en el budismo. El Buda decía que nosotros no vamos ya a sufrir, no va a ser para nosotros un problema la pobreza, la enfermedad, la muerte, porque esas cosas no existen. ¿Por qué no existen? Porque yo no existo. Yo soy una ilusión, en realidad yo soy una parte de Dios, soy una parte del todo, y no existo como Cristiano, no existo como Ramón, o no existo como Vicente. Vicente no existe, Lula no existe, Danielita no existe, solo existe Dios. Cuando tú te des cuenta que no existes, pues no existe la muerte, no existe la pobreza, no existe el sufrimiento, no hay tal tempestad, ¿no? Y a veces tomamos una doctrina parecida. ¿Estás enfermo? No estás enfermo. Decreta que estás sano. Porque si aceptas que estás enfermo, estás aceptando el engaño del diablo. Tú tienes que aceptar lo que dice la Biblia, no lo que dice el diablo. Y la Biblia dice que no estás enfermo. Bueno, la Biblia no dice que no estás enfermo. Entre paréntesis, ¿verdad? Suponer que el problema no es real, no es un asunto del cristianismo. En la Biblia, Dios creó el mundo. Luego el mundo es real. O si no, Dios nada más es un mago de esos que sacan del conejo del sombrero, ¿no? El mundo es real. Si Dios creó el mundo es real. Si el hombre cayó en pecado y Dios aborrece el pecado porque destruye a aquellos que ama, si Dios se sacrificó para librarnos del problema del pecado, entonces el pecado es real. Entonces no vaya usted a pensar que el sufrimiento, que los problemas no son reales. Yo recuerdo hace muchos años, por ahí en una barra cristiana de la radio, había un programa que se llamaba Tu problema no es problema. Desde cierto punto de vista, yo creo que el conferencista que allí hablaba, lo que quería decir es que finalmente hay algo más importante que mi problema, que es encontrar a Cristo. Que nuestros problemas son secundarios comparados con el problema de nuestra relación con Dios, que es el principal y verdadero problema, ¿no? Pero por otro lado también creo que esa frase se presta a equívoco si decimos que tus problemas no son problema, hombre, o sea, no, tú nomás pídele a Dios y te lo resuelve. Tu problema no es problema porque no existe, tú nada más confiesa, tú mantén la paz de Dios. Y de muchas maneras a veces queremos negar que estamos en la tempestad. Bueno, es que si yo en la iglesia digo mi problema, yo veo que todos están tan bien que me van a ver feo a mí, porque ¿cómo que tú tienes ese problema? Y entonces venimos con la sonrisa, ¿verdad? Como si no tuviéramos problemas. Y pues como algunos hermanos ni nos saludan, ni menos nos preguntan cómo estamos, pues nos vamos con nuestro problema igualito, ¿no?
O a veces le preguntan a alguien, ¿y cómo estás? Y como pretende ser y parecer un buen cristiano, contesta, en victoria. Supieran su vida, ¿verdad? No, el problema es verdadero. Esa tempestad interior que nos aqueja es tan verdadera que puede llegar, como dije, al suicidio, a una depresión que se prolongue por años, angustias y temores tan serios. El niño le tiene miedo a la oscuridad y tal vez usted diga, ay, qué tontería, niño, ¿verdad? Pero para el niño es un problema real, ¿o no? Para el niño es un problema real. Claro, también hay tempestades, diría yo, ideológicas. Estamos viviendo una época de gran tempestad ideológica. Quizá precisamente la falta de un faro, del reconocimiento de valores racionales, universales, hace que ese relativismo haga que se levanten olas por aquí, por allá, y que cada quien me diga, no, el rumbo no es para allá, el rumbo es para acá. Bueno, toma el rumbo que quieras. El problema es que en una travesía por el mar, yo voy en una dirección de ciertos grados de latitud y longitud, con 3 o 4 grados que me desvíe, pensando allá en el destino, ¿a dónde voy a llegar? Pues a otro lado, ¿me explico? Entonces, en esta marea o maremoto de relativismo, el creyente enfrenta una tempestad. Y es importante muchas veces que estemos conscientes de ello y estemos conscientes incluso de los escollos, porque en una tempestad llegar a la costa se vuelve más difícil. A veces hay piedras, hay bancos de arena en los que voy a estrellarme y no voy a poder llegar, ¿no? Entonces también no es importante conocer todas las doctrinas falsas y corrientes, es importante saber dónde los escollos y los bancos de arena no están. Tenemos, hablando de la brújula hace rato, nosotros llevamos una ventaja, ¿no? Nosotros tenemos una brújula. Cuando usted estudie su Biblia, piénselo así. Tengo una brújula para navegar en el ignoto océano de la vida. No es conocido, ¿no? No lo conocemos. En medio de tempestades, para llegar a un puerto seguro. Tenemos tempestades físicas como la enfermedad, como los problemas económicos. Tenemos tempestades familiares, como cuando un hijo se desvía del camino y los padres se duelen muchísimo. La tempestad puede ser también de problemas del trabajo. No sé, de tantas maneras diferentes hoy para cada quien. Cada quien está pasando un tipo de tempestad. Y lo que hay que reconocer es que si la tempestad es real, el riesgo es real. En otras palabras, ¿pudieron haberse ahogado los discípulos? La respuesta es sí. Claro, alguien me va a decir, no, ¿cómo? Si allí va Jesús, si ya eran discípulos, si Dios está con ellos, si no es tan grande el mar de Galilea. Los discípulos se pudieron haber ahogado. Quiere decir que el riesgo es real. ¿No es la apostasía un riesgo real del que Dios nos advierte constantemente, ante el cual nos advierte? Si la apostasía no fuera posible, no habría tantos pasajes donde el Espíritu nos muestra su voz y su preocupación, avisándonos, previniéndonos,
para que no caigamos en la apostasía, porque la apostasía es un abandono de la fe, es una renuncia de la fe, y renunciar a la fe es renunciar al regalo de la salvación, que Dios nunca nos va a quitar. Él nunca va a decir, ya dame mi regalo, ya me caíste mal, no entiendes, ya pecaste mucho. Nunca nos va a quitar Dios su regalo. La tempestad misma no nos puede quitar el regalo. Jesús, veremos, va a reprender a los discípulos porque no tuvieron fe. Lo que nos puede hacer naufragar, y son una frase textual de Pablo, muchos han naufragado en la fe, ¿no? Lo que nos hace naufragar es abandonar la fe. Y ese es un riesgo real, y ese es el riesgo más grande. Sí, hay un riesgo de que me quede sin trabajo, pero ese no es nada grande en comparación con el de que me vaya al infierno. No sé si me doy a explicar. El riesgo de perder la fe sí es el riesgo más grande. Pero todas las tempestades tienen sus riesgos. ¿En qué va a terminar ese niño, ese joven o ese adulto deprimido? ¿En qué va a terminar? Aquel que su familia se está deshaciendo. No basta con oración. Este es un tema difícil porque a veces cuando yo digo esto se me quedan viendo con cierta desaprobación y dicen, oye, el pastor no cree en el poder de la oración. Efectivamente, yo no creo en el poder de la oración. Yo creo en el poder de Dios, no de la oración, entre paréntesis, ¿verdad? Pero la solución de Dios para ciertas cosas no es la oración, es la acción, es la entrega, es el arrepentimiento, es la decisión, es otras cosas, ¿no? Si veo a mi familia naufragar, no basta con que digan, ay, vamos a orar en la iglesia por la familia de fulanito y ya todo se va a arreglar. No. Y puede no arreglarse. Incluso en 1 Corintios 7 dice Pablo, bueno, si tu esposo no es cristiano, no lo abandones, a lo mejor se convierte, pero no asegura, ¿eh? ¿Cómo sabes si harás salvo a tu marido? No lo sabes. Puede ser que sí, puede ser que no. Que tu esposo o tu esposa o tu hijo o tu papá no se convierta nunca. Puede ser, ¿no? Híjole, qué sermón tan desconsolador. Ya no volvemos a venir. La tempestad de la enfermedad. Cuando a alguien le dicen, tienes cáncer, tienes sida, tienes diabetes o tienes lo que sea, ¿no? Uno dice, ¿cómo? ¿Por qué a mí? ¿No? Acostumbrados a que todo pasa muy lejos. Todo le pasa a otros, ¿no? ¿En dónde está la violencia? Pues allá en el norte del país. ¿En dónde hay guerras? No, pues allá en el Medio Oriente. ¿Sí? ¿En dónde persiguen a los cristianos? No, pues allá en Chiapas. ¿Dónde están los enfermos? Allá en los hospitales. Y cuando nos pasa a nosotros, no lo podemos creer. No lo podemos aceptar. Y a veces hasta le reclamamos a Dios, ¿no? ¿Cómo, Señor? ¿Por qué permites eso si yo creo en ti? Y luego, ¿qué habré hecho yo para merecer esto? No merecemos nada, hermano, de Dios. Nos da todo por misericordia. Usted nunca diga, ¿qué he hecho para merecer esto? Pues ha hecho mucho y para merecer más todavía, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. A veces la desesperación nos lleva a aceptar todo tipo de doctrinas. No, es que yo voy a ir allá donde llegó un profeta, un apóstol que tiene don de sanidad y pues sí cobra mucho, pero dicen que sana. Bueno, yo sé que las limpias no son buenas, pero ¿qué tal si funciona? Porque me ha ido tan mal en la vida cristiana que yo hasta creo que o Dios me está castigando o me hicieron brujería. Eso no existe, hermano. Yo sé que cuando usted está afligido, es proclive a suponer que sí le hicieron brujería. ¿Cómo no va a existir si mira lo que me está pasando? Ya es una racha de una cosa mala tras otra, tras otra. Nada más falta que un perro, ya saben ustedes, ¿no? No. Esas cosas malas que nos pasan no son un castigo de Dios.
Porque hay quien se siente así, ¿no? Dios ya me castigó, Dios ya me olvidó, he de traer una maldición. Por eso tienen tanto éxito ese tipo de enseñanzas que pretenden encontrarle un sentido al sufrimiento y decir, pues lo que pasa es que tú traes una maldición ancestral. Solución, pues vamos a orar por liberación. Y a la desesperada vamos, aunque sea a Catemaco, para resolver el problema, ¿no? No, hermano, todos tenemos que pasar por la tempestad y reconocer y aceptar la enfermedad, si nos toca la enfermedad, la persecución, si nos toca la persecución, la pobreza, si nos toca la pobreza, los problemas familiares o del tipo que sean, ¿no? Porque no siempre Dios va a resolver el problema ipso facto, o sea, sí, es que es una prueba, pero mañana Dios ya me dio la solución. Hay gente que ha estado orando por algo y se desanima porque dice, tengo tanto tiempo orando por esto y no veo respuestas. A mí se me hace que Dios no existe. Y no sabemos o no recordamos que Pablo le dijo a Dios alguna vez, Señor, quítame este problema. No sabemos a ciencia cierta cuál. Y Dios le dijo, no. Y entonces Pablo dijo, ya no oro por eso. Qué difícil, ¿no? Porque yo había pensado que la oración siempre iba a ser la solución a todo. Acuérdese que la solución es una plática de amor con Dios. La oración no es la solución a todo. Para que lo anote entre las herejías que ya va anotando ahí. Pablo le dice, Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dice, bástate mi gracia, no te lo voy a quitar. Pablo lo entiende y así tiene que vivir. ¿Qué le parece? ¿No? Otro problema es que le buscamos sentido a las cosas. Queremos que todo tenga sentido. Una tempestad. ¿Por qué habrá sido esta tempestad? Ese Pedro ha de haber hecho algo y es el culpable de que haya una tempestad, ¿no? ¿Se acuerda de la creencia supersticiosa retratada en el libro de Jonás? Los marineros dicen, no, esta tempestad no se calma. Alguien es el culpable en este barco. El tal Jonás es el culpable, ¿verdad? En esa intención de la búsqueda de sentido, ¿no? Queremos pensar que las cosas pasan por algo y tenemos esa horrenda frase vacía. Es que todo pasa por algo. Bueno, es como todo. Es otra frase vacía, sí, que no quiere decir nada, ¿no? Es que es como todo. ¿Así? ¿Y cómo es todo? ¿Qué? Todo pasa por algo. No, pues sí, todo tiene una causa, por supuesto, pero eso no significa que toda causa sea racional, significativa o que podamos conocerla. Por eso es tan popular la idea de la reencarnación. Porque frente al sufrimiento inexplicable y misterioso, que el libro de Job mismo no nos dice por qué, es fácil pensar y decir, no, pues sí, algo hiciste en la otra vida. Es el karma, algo estás pagando. Y con eso ya me tranquilizo, ¿no? O sí le va re mal. Pero para no comprometerme en la compasión y en la ayuda, pues mejor pienso que se lo merece porque algo está pagando y me voy a dormir tranquilamente, ¿no? En esa falsa búsqueda o equivocada búsqueda de sentido a lo que ahora sí cáigase como condorito, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Qué sentido puede tener las corrientes de los vientos alisios que provocan tempestades? Pues ninguno, ¿no? Ninguno. ¿Qué sentido puede tener que las placas tectónicas choquen y haya presiones grandísimas y haga erupción un volcán o haya un terremoto? ¿Cuál es el sentido? Ninguno. No, es que el terremoto de tal lugar fue porque allá hay mucha brujería. Supersticiones, ¿sí? Es que el ciclón que azotó y asoló a Haití es porque ahí hay mucha brujería y Dios los está castigando. Mentira. La naturaleza no piensa.
es mecánica, ¿sí? No es que está diciendo que va a pasar algo por una cosa o por otra. Las cosas, muchas de las cosas de la vida no tienen sentido. Vivimos en un mundo azaroso, en un mundo sujeto a probabilidades, a leyes deterministas, biológicas, físicas, químicas, y punto. Si alguien llega a tener un hijo con síndrome de Down, no le busque un sentido. No, es que Dios a nosotros nos quería dar un angelito para que lo cuidáramos. No tiene sentido. Es una combinación azarosa de los genes, defectuosa, punto. Se acepta. ¿No está más duro eso? Está más duro eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho, tenemos que pasar por la tempestad, número 1. Número 2, la tempestad es real. Número 3, el riesgo en la tempestad es real. Aceptemos eso como cristianos. O de lo contrario, veremos solo una vida cristiana frustrada. Porque yo esperaba que Dios me iba a proteger, como cuando esperaba que traer la medallita de la Virgen de Guadalupe me iba a proteger. Y ninguna de las dos cosas me protegió. Y a veces en esa búsqueda de sentido explicamos de la manera más absurda las desgracias, ¿no? Es que choqué y perdí una pierna, pero gracias a Dios no perdí las piernas, las dos. Gracias a Dios nada más perdiste una. ¿Por qué a lo mejor gracias a Dios no hubieras perdido ninguna, ni siquiera hubieras chocado? ¿No? No crean que soy incrédulo, a lo mejor ya me están viendo con cara de incrédulo, ¿no? Ahora bien, en todo este riesgo verdadero, en todo este sufrimiento que es real para cada uno y que cada uno lo sufre de manera absoluta, hay algo maravilloso. Jesús había estado o ha estado todo el tiempo en la barca, ¿no? Yo no sé si usted ha pasado una tempestad. A ver, ¿quién ha estado en un barco en una tempestad? Bueno, ya de Pérez en un avión que luego se hace así como cascarita, ¿verdad? No, de verdad sí se siente, ¿no? Yo alguna vez estuve en una tempestad en un barco y en una tormenta de arena manejando un carro. Uno cuando lo ve en una película no tiene nada que ver. De veras es algo muy terrible. Pero resulta que en todo ese tiempo Jesús estaba allí. Nada más que Jesús estaba dormido. Parece ausente, pero no está ausente. Jesús está allí. Cuando usted es notificado de esa terrible enfermedad o de la muerte de un familiar o del problema que está enfrentando, pareciera que Dios no le escucha. Pareciera que Dios está ausente, que los cielos se han cerrado a su oración y son de bronce. Parece. Lo que deberíamos de reconocer es que Jesús está con nosotros. No nos va a evitar la tempestad, espero que eso ya haya quedado claro. No va a hacer que desaparezca el riesgo de lo que nos pueda suceder, no. Está con nosotros. El hombre tiene una necesidad desde su creación, desde el diseño, desde su estructura. El hombre tiene una necesidad de Dios. Somos seres finitos, criaturas, como seres limitados. No podemos subsistir sin una dependencia del infinito, del absoluto. Hubo en el siglo XIX un gran teólogo hermeneuta que se llamó o se apellidó Schleiermacher, y él decía que la religión es el sentimiento de la dependencia del absoluto. Ahora que estuvimos por allá en Jalapa platicando con varias personas del ámbito no creyente, siempre surge la pregunta, bueno, ¿y qué es la religión? ¿O qué tiene de bueno, qué tiene de malo la religión? Y yo les digo, lo primero es que nosotros tenemos que reconocer
que la religión es inherente a todo ser humano, a toda cultura, en toda la historia. ¿Por qué? Porque la religión comienza por la necesidad auténtica, primordial, que tenemos de depender del absoluto. Esa es nuestra necesidad. Claro, después ya vienen las manifestaciones religiosas individuales, externas, y luego los ritos, y luego las instituciones religiosas. Pero lo primero es el hambre de Dios, la necesidad de Dios, sin la cual ningún hombre puede llegar a su plenitud. Ningún hombre puede ser feliz, y ahí sí entra el concepto. Ningún hombre puede ser completamente realizado, encontrar el sentido de la existencia, el significado, sin Dios. ¿Por qué queremos encontrarle un sentido al sufrimiento? Porque hasta cuando alguien llega el domingo agripado, ¿no? ¿Qué pecado habrás cometido? ¿Por qué le queremos encontrar un sentido al sufrimiento? Pues porque el hombre está hecho para buscarle un significado a las cosas. Pues la vida no tiene un significado sin Dios. No tiene un significado. La ciencia es una forma muy buena de conocimiento, muy necesaria, muy rigurosa, pero finalmente su frontera está en la descripción de cómo funciona el mundo, cómo funciona la vida. La ciencia no puede ir un paso más allá. El significado, el sentido de la existencia. Ese solo se lo puede dar, conocer a aquel para quien usted ha sido creado, ¿no? Si usted fue hecho con un propósito, solo va a encontrar su plenitud en cumplir ese propósito, ser para Dios. Y por eso es que en el siguiente verso encontramos que los discípulos vinieron y despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, Maestro, que perecemos. Ya nos sentimos más identificados, ¿verdad? Porque nosotros hemos orado así y nos hemos sentido así. Y a veces queremos que alguien nos ayude a orar también, ¿no? Hermano, oremos, ore por mí. Cierto. Porque en ese abismo, en esa sensación de muerte, en ese riesgo real, también es cierto que, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Quisiéramos también leer ese pasaje como una promesa: nunca pasarás por el valle de sombra de muerte. No, vas a pasar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Y qué bueno que cuando estamos necesitados, clamemos. Ojalá y todas las personas necesitadas clamaran. A veces las cosas están viento en popa y ahí no clamamos. No clamamos cuando el barco va disfrutando ahí un buen clima y demás, ¿no? No clamamos. Pero qué bueno cuando la vida y las situaciones y los sufrimientos nos hacen clamar y decir: Señor, sálvame. Ojalá no necesitáramos una prueba, una tormenta tan difícil para clamar y darle nuestra vida, ¿no? Ser tan sabios que con poquito nosotros digamos: Señor, sálvame. Dice el Salmo 42 que a veces bramamos como el ciervo, con C, el venado, ¿no? Cuando tiene sed, cuando olfatea a lo lejos el agua, y brama, y decirle: Señor, sálvanos que perecemos. Hay que clamar, sí, hay que clamar. Y entonces el Señor se despierta y reprende al viento y al mar. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza.
y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Ya ve, pastor? Ahí sí dice que nuestros problemas se van a resolver y que debemos de tener fe. Yo nunca he dicho que no debemos de tener fe. Nuestros problemas se van a resolver, ¿sí? ¿Cuándo y cómo? Ahí está el pequeño problema, ¿no? ¿Qué tal que si Dios quiere, como a Pablo, resolvernos el problema de otra manera que no era que nosotros queríamos? ¿Qué tal si los problemas se van a resolver, pues cuando llegue la vida eterna? Muchos de ellos sí, hay que reconocerlo, ¿no? Claro, Jesús está con nosotros y les dice, ¿por qué no han tenido fe? El problema es que ellos no han tenido fe. ¿Y qué es la fe? Si ya dijimos que la fe no era una garantía para no pasar por la tormenta, ya dijimos que eso no es. Ya dijimos que la fe no era decretar que no hay tal tormenta, sino confesar que todo está muy bien. Ya vimos que eso no era la fe, ¿sí? También podemos apreciar que la fe pues no es la posibilidad o la imposibilidad, mejor dicho, de tener miedo. Como tengo fe, nunca tengo miedo, nunca estoy preocupado, nunca estoy angustiado. No. Hay otro pasaje donde Pablo dice, estoy angustiado, mas no desesperado, ¿no? Sí, estoy derribado, mas no destruido. O sea, la fe no es que no me está pasando nada, no es que no me puedo quejar. ¿Cuántos salmos, por llamarlos de alguna manera, son salmos de queja? ¿Ha leído usted los salmos? ¿Cuántos salmos son salmos de queja? ¿Por qué dice Jesús que no han tenido fe? ¿Será porque si hubieran tenido fe, ellos mismos, sin despertar al maestro, hubieran dicho, viento, te ordeno que te detengas, olas, les ordeno que se estén quietecitas? ¿A eso se refiere Jesús? Porque en esas doctrinas de los decretos, eso es lo que está de moda, ¿no? Pensamos que las cosas que no tienen conciencia, que no piensan, las cosas que no oyen, nos van a obedecer cuando nosotros decretemos, ¿no? Yo decreto que este problema se acaba, yo decreto que mis deudas se cancelan, yo decreto que el dinero viene a mi bolsa. Oiga, le voy a dar una mala noticia, el dinero no tiene orejas, ni las deudas ni los problemas. Entonces la fe será que ellos, sin despertar a Jesús, tenían que haber obrado el milagro. No. De acuerdo con el relato, la fe no me garantiza que no va a haber problemas, ni que no va a haber riesgos. Espero, ya me extendí en eso, así que espero que haya quedado claro, ¿no? La fe es otra cosa. La fe es olvidar, o más bien, la incredulidad, la falta de fe, es olvidar que el Maestro está con nosotros, ¿no? Aquí tendríamos que pensar en Romanos 8. Cuando dice que somos victoriosos y luego añade que ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De acuerdo con Romanos 8 y el contexto histórico en el que vive la Iglesia Apostólica, hay persecución, hay muerte, hay pobreza, hay problemas, hay todo eso que está diciendo Pablo cuando dice que somos angustiados, hambre, cuchillo, desnudez, peligro. ¿No lo dice? No está diciendo que esas cosas no nos van a pasar. Al contrario, Pablo está diciendo que aunque estemos en hambre, desnudez, peligro, cuchillo, persecución, angustia, Él está con nosotros. Entonces, ¿qué es la fe? Si la fe comienza como la respuesta del hombre a la gracia, como el sí nuestro al amor de Dios, si así comienza la fe, entonces la fe es la determinación
el coraje, la certeza de que Dios está conmigo, pase lo que pase. Eso es la fe. Jesús no los está reprendiendo porque hubo tempestad, no los está reprendiendo porque no calmaron ellos mismos al viento, los está reprendiendo porque se olvidaron que Jesús estaba con ellos, porque actuaron como si Jesús no estuviera con ellos, como si al final de cuentas, detrás de todas las cosas, Dios no nos estuviera esperando. Pase lo que pase. No importa qué tan dura y tan fuerte sea nuestra prueba. Si nuestra prueba es el martirio, si nuestra prueba es la enfermedad, si nuestra prueba es la muerte. Por eso Romanos 8 menciona lo presente, la vida, la muerte, el futuro. No son cosas que no vamos a sufrir, que no van a suceder. Son cosas por las que vamos a pasar. Podemos decir en la pobreza, no solamente confieso que Dios me va a quitar la pobreza. Podemos decir en la pobreza, Jesús está conmigo. Podemos decir en esta tempestad de la hora de violencia que sufre nuestro país. Esa es una tempestad. Tenemos el primer lugar en el mundo en corrupción, en secuestros y en muertos por la violencia, más que en países en guerra. En ese lugar vivimos. Eso no es una tempestad. Ayer que el pastor Víctor se enteró que a nuestro hermano Ángel lo asaltaron en el pecero y le quitaron el celular que le sirve para trabajar, yo vi cómo se demudó su rostro, se preocupó. Es una tempestad y es real. ¿Qué es la fe? ¿Que nada de eso nos va a pasar? No, eso no es la fe. ¿Que nosotros vamos a decretar y a declarar y vamos a hacer milagros para que todos los problemas se desaparezcan? Dios no prometió nunca quitarnos los problemas. Dios prometió transformarnos. Nuestra predicación del Evangelio a las personas que no conocen no debe ser, ven a Cristo para que te quite tus problemas. Debe ser nuestra predicación, ven a Cristo para que te transforme, para que te haga una persona amorosa, para que conozcas su amor, con problemas o sin problemas o con más problemas, ¿no? La falta de fe de los discípulos es que ellos no habían reconocido algo que al final reconocen. ¿Quién es este al que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿No? No es que yo quiera buscarle un sentido a la tempestad. Lo que sí es cierto es que Dios en su misericordia y sabiduría nos da la oportunidad de aprender siempre algo que nos edifique espiritualmente. ¿No? Siempre nos da la oportunidad de crecer, pero sobre todo de conocerle más. Tal vez cuando ellos subieron a la barca, sí, estaban emocionados de seguir a un maestro que predicaba tan bonito, que había sanado a algunos enfermos y otras cosas, no sé, algunas esperanzas. Cuando empezaron a enfrentar el problema, primero seguramente lo quisieron enfrentar ellos solos, ¿no? Porque no quisieron despertar al maestro. Yo quiero pensar que si lo despertaron al final, es porque dijeron, no, mira, él está tan tranquilo, déjalo, ¿no? A lo mejor ni se entera que hubo una tempestad. A veces queremos enfrentar los problemas solos. La fe es saber que Dios desde el principio y desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más fácil hasta lo más grave, Dios está con nosotros. Y debemos conocer a ese Jesús, que nos da una victoria más grande que no tener problemas. Una victoria más grande que no tener enfermedades. Una victoria más grande que tener todo el dinero. Lo que no nos debe ser fácil en una cultura, por mal llamarle, o más bien por una anticultura, que supone que los mejores valores son tener, ¿no? ¿A qué se debe la gran corrupción de nuestro país?
La gente cree que lo más importante es tener, pues hay que tener como sea. El Señor nos hace ver que la victoria más grande no es tener. La victoria más grande es sorprendernos ante la persona de Cristo. Conocer y amar más a la persona de Cristo y decir, ¿quién es este? A quien aún los vientos y el mar le obedecen.